Cada vez que alguien frena un vehículo de gasolina en un semáforo rojo, está literalmente tirando a la basura hasta el 70% del dinero que acaba de pagar en la gasolinera. Así de simple. Se evapora. Exacto, o sea, todo ese capital se evapora y se transforma en calor que simplemente calienta el asfalto. Esa es la cruda realidad de conducir en la ciudad hoy en día. Y es un problema puramente termodinámico. Y claro, de diseño mecánico. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, a ver, esto no es solo un dato curioso para compartir en una cena. Es una fuga de capital masiva y silenciosa. Y la mayoría de las personas asumen que esto es normal, que comprar un auto es, por definición, aceptar una pérdida financiera. Un agujero negro. Sí, un agujero negro donde el valor cae un 20% nada más al salir de la agencia. Pero lo que tenemos sobre la mesa hoy desafía esa resignación por completo. Bueno, vamos a desglosar esto, porque estoy seguro de que esto le va a cambiar la perspectiva a más de uno. Tenemos este documento maestro que analiza a fondo la eficiencia, la ingeniería y el retorno de inversión real en la industria automotriz actual. Es un documento fascinante. Lo es. El objetivo de esta inversión profunda de hoy es entender cómo transformamos esa compra inevitable, que técnicamente siempre es un pasivo financiero debido a la depreciación, en lo que el documento denomina un pasivo inteligente. Porque, seamos realistas, cualquier vehículo va a consumir dinero. Eso es un hecho. Claro, la verdadera incógnita aquí, y lo que separa una decisión financiera terrible de una brillante, es qué tan rápido se esfuma ese flujo de caja, ¿verdad? Precisamente, y esa velocidad de pérdida de capital está dictada casi en su totalidad por el sistema de propulsión que se elija. Y más importante aún, por cómo esa tecnología interactúa con el entorno. El ecosistema donde lo usas. Exacto. Hay que dejar de mirar el precio de etiqueta brillante en el parabrisas, porque es engañoso, y empezar a entender la mecánica profunda detrás del gasto operativo. Ajá. Para entender hacia dónde se mueve la optimización financiera, primero hay que diseccionar el punto de partida, que es el motor de combustión interna tradicional puro. Lo que el documento cataloga como el estándar de oro. Así es. Y le otorgan ese título por razones históricas y económicas de mucho peso. O sea, a simple vista, tiene ventajas estratégicas abrumadoras. Totalmente. Si una persona va a la agencia a comprar un vehículo hoy, la versión de gasolina pura siempre va a representar el menor desembolso de capital inicial. Es el más barato de comprar. Y cuenta con una universalidad mecánica indiscutible. Es tecnología que cualquier taller en el mundo entiende y puede reparar. Sí, no necesitas buscar a un ingeniero aeroespacial para que le cambie el aceite. Exacto. Esta universalidad es un escudo contra la incertidumbre, y el texto lo conecta con un factor macroeconómico vital, que es el valor de retención en mercados secundarios menos desarrollados. O sea, su valor de reventa en lugares donde no hay tanta infraestructura. Claro. En regiones donde la infraestructura de carga eléctrica es inexistente y la capacidad técnica es muy básica, un motor tradicional sigue siendo el activo más líquido. Es reparable sin escáneres avanzados. Opera bajo principios que, no han cambiado radicalmente en un siglo. Exacto. Es la vieja confiable. Y según el perfil que traza el documento, este estándar de oro sigue siendo una opción muy lógica, pero para escenarios muy específicos. Sí, no para todo mundo. Claro. Si hablamos de vehículos comerciales para rutas rurales largas, o si una persona recorre una cantidad de kilómetros anuales pero tan baja que el gasto de combustible es marginal, ahí la simplicidad de la gasolina tiene todo el sentido del mundo. Totalmente de acuerdo. Pero aquí es donde el documento introduce el concepto del costo oculto, y es alarmante. Nos advierte qué pasa cuando sacamos este motor de su hábitat ideal y lo forzamos a operar en el peor entorno posible para su diseño. El tráfico urbano pesado. El maldito tráfico de la ciudad. Ahí es donde la matemática deja de cuadrar y la ingeniería se vuelve un lastre pesado. Lo fascinante aquí es cómo esto define una trampa financiera basada en el entorno. A ver, explícanos eso. El motor tradicional no es inherentemente malo, pero usarlo para el tráfico pesado es un error estratégico de asignación de recursos masivo. El documento detalla que un motor de combustión interna es, en su núcleo, una máquina de control de explosiones. Claro. Y está diseñada para operar eficientemente en una banda de revoluciones muy específica. Pero cuando un auto está detenido en un embotellamiento y necesita romper la inercia para avanzar 5 metros y volver a detenerse... El pan de cada día en cualquier ciudad. Exacto. En ese momento el motor se ve obligado a inyectar una mezcla rica en combustible, quemando gasolina extra simplemente para no apagarse.
Es una ineficiencia térmica monumental. Para visualizar este absurdo que mencioné el texto, y para que la audiencia lo vea claro, imagínate que compras una impresora de inyección de tinta súper barata para tu oficina. Uy, sí. El equipo es económico, sí, pero el costo operativo te arruina mes a mes. Es una analogía Perfecta. Es que el auto de gasolina puro en la ciudad es esa impresora barata. Estás tirando 70 centavos por la ventana por cada dólar que gastas en gasolina, solo para calentar el asfalto y gastar las pastillas de freno. Y la ineficiencia no es un defecto del motor en sí, repito, sino un error de asignación. En una autopista a velocidad constante, el motor de combustión es súper eficiente. Sí, vuela. Pero en la ciudad estás usando una herramienta diseñada para velocidades de crucero para hacer el trabajo sucio de arrancar y detenerse constantemente. Es como usar un bisturí para cortar leña. Exacto. Además, el análisis señala una vulnerabilidad externa crítica. Al depender al 100% de la gasolina, el presupuesto operativo mensual queda a merced de la volatilidad geopolítica. O sea, si alguien estornuda del otro lado del mundo, la gasolina sube de precio y tú lo pagas. Tal cual. El usuario asume todo el riesgo de la fluctuación del precio del barril de petróleo. Lo cual nos deja frente a un problema de ingeniería masivo. Hay, no sé, millones de vehículos en las ciudades quemando capital y generando calor inútil en cada luz roja. Todos los días. Y la pregunta que plantea implícitamente la fuente y que me parece brillante es ¿cómo se puede capturar esa energía cinética que de otra forma literalmente se está evaporando en los semáforos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo dejamos de comprar esos cartuchos de tinta carísimos? Y esto nos lleva directamente a la ingeniería de los híbridos, a lo que el documento llama el activo de transición. Así es. Así denominan al vehículo híbrido autorrecargable, el que combina gasolina y electricidad. Y el término transición es clave aquí. ¿Sí? Representa un puente tecnológico. Combina la autonomía de la gasolina con la eficiencia de la electricidad, pero sin requerir cambios de comportamiento o de infraestructura, como instalar enchufes en tu casa. Claro, no te da esa famosa ansiedad de rango de los eléctricos puros. Exacto. Es un sistema cerrado que genera su propia electricidad. Y su perfil de usuario ideal es el profesional urbano que enfrenta congestiones a diario. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque yo leo esto y me surge una duda lógica, una duda que tendría cualquier comprador en la agencia. A ver. Si un auto híbrido tiene un motor de gasolina tradicional, más un motor eléctrico de alto torque, más inversores de corriente, más un paquete de baterías pesadísimo, ¿no estamos simplemente duplicando las piezas que se pueden romper? Es una excelente pregunta. O sea, en la industria sabemos que mayor complejidad suele equivaler a más puntos de falla. ¿No es esto una pesadilla mecánica disfrazada de tecnología verde? Esa es la objeción técnica más común. Estoy convencida de que todos la han pensado. Y es completamente lógica desde una perspectiva tradicional. Se asume que dos sistemas trabajando bajo el capó significan el doble de fricción y el doble de desgaste. Suena lógico, ¿sí? Sin embargo, los datos empíricos que recoge el documento demuestran exactamente lo contrario. Y la respuesta a esta supuesta pesadilla está en la elegancia del sistema, en su arquitectura. Ok. Estos motores no operan de forma redundante, operan de forma complementaria, mitigando las debilidades del otro. A ver, profundicemos en ese concepto de complementariedad porque creo que esto es vital para quienes nos escuchan y están evaluando una compra de este calibre. Piensa en el momento de mayor estrés térmico y mecánico para un vehículo de combustión. El arranque desde cero. Exactamente, el arranque en frío y el movimiento desde el reposo absoluto en el tráfico. Es ahí donde la fricción interna y el consumo de combustible se disparan. Romper la inercia cuesta muchísimo. En el diseño híbrido, el motor eléctrico asume la carga de trabajo más pesada y destructiva. El motor eléctrico tiene esta característica física hermosa de entregar el 100% de su fuerza, de su torque, a 0 revoluciones por minuto. ¡Wow! ¿Desde el primer milímetro de movimiento? Sí, rompe la inercia sin ningún esfuerzo. De esta manera, releva al motor de gasolina de su fase operativa más inestable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para explicar el mito de la fiabilidad, a mí me gusta usar una analogía de la lucha libre, de los deportes de relevo, el famoso tag team. Ah, a ver, me gusta por dónde vas. Imagínate al motor de combustión tradicional como un solo luchador que tiene que pelear sin descanso contra un oponente tras otro en un combate de 2 horas. Va a terminar destrozado, sobrecalentado y va a requerir tiempo de recuperación constante.
Sí, va a salir en camilla. Exacto. Eso es un auto de gasolina en un embotellamiento. En cambio, el sistema híbrido es un equipo de relevos perfectamente sincronizado. Claro. El motor eléctrico salta al cuadrilátero para encargarse de los golpes explosivos y pesados del arranque. Y una vez que el vehículo ya agarró vuelo, que alcanza una velocidad fluida en una avenida, El eléctrico choca la mano de su compañero. tal cual, el eléctrico choca la mano y el motor de gasolina entra al ring completamente fresco, operando en su rango ideal de revoluciones sin haber sufrido todo ese estrés del arranque. Es una gran imagen mental. Y al turnarse la carga de trabajo, el desgaste general de ambos sistemas cae dramáticamente. Pagar más al principio es como comprar tus futuros tanques de gasolina y tus visitas al taller con un descuento gigantesco. Y falta la mejor parte, porque ¿qué pasa cuando hay que detenerse? La conversión de energía cinética. A través del frenado regenerativo, el híbrido convierte la mayor debilidad del auto de gasolina, que es frenar constantemente, en su principal fuente de energía. Es que eso es alquimia urbana pura. En el documento explican que esto cambia por completo la física de cómo se detiene la masa del auto. Totalmente. En un auto estándar, la energía del movimiento se destruye mediante la fricción severa de pastillas contra discos, generando un calor inútil. Las pastillas de freno que tienes que cambiar cada año. Exacto. Pero en la arquitectura híbrida, al levantar el pie del acelerador, el motor eléctrico invierte su polaridad. Y funciona como un generador masivo. Y esa resistencia es lo que frena el auto. Sí, la resistencia electromagnética que se crea al forzar la generación de electricidad es lo que realmente desacelera el vehículo. Esa energía cinética se transforma en energía química y, ¡pum!, se almacena en la batería para el siguiente arranque. O sea, el tráfico urbano, que es el destructor número 1 de un motor tradicional, se convierte en el ecosistema ideal del híbrido. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo evaluamos cualquier herramienta costosa, porque la mente humana tiende a fijarse solo en la etiqueta del precio de compra, ¿verdad? Totalmente. Vemos el número grande y nos asustamos. Y aquí es donde las piezas de este rompecabezas convergen hacia el impacto financiero real. El documento calcula el verdadero retorno de inversión, el famoso ROI, de esta tecnología. Y los números son tajantes. El texto no esconde el hecho de que un híbrido exige un mayor costo de adquisición inicial. Es más caro, punto. Sí, la barrera de entrada es más alta. Sin embargo, proyectan un punto de equilibrio, un break-even, en una ventana sorprendentemente corta. Estamos hablando de apenas 24 a 36 meses. Es cortísimo. Y esto lo calculan utilizando únicamente los ahorros en gasolina en ciudad, donde el consumo se reduce entre un 40 y un 50%. Es una ventana de amortización muy agresiva. Y al entender que esa amortización ocurre en tan solo 2 o 3 años, el vehículo híbrido deja de ser un gasto doloroso. Se transforma en una herramienta de gestión de flujo de caja. Exactamente. Pero pongamos esto a prueba, porque los modelos teóricos siempre lucen perfectos en papel. Siempre. Hay un fantasma en la habitación que cualquier persona analítica notaría. El ROI a 36 meses suena fenomenal. Pero ¿qué pasa con el paquete de baterías? El famoso miedo a la batería muerta. Todos tenemos la experiencia de que la batería de un teléfono celular o una laptop se degrada severamente a los 2 o 3 años. Si al año 4 o 5 el usuario tiene que pagar, no sé, miles de dólares para reemplazar la batería del auto, ese retorno de inversión espectacular queda aniquilado, ¿no? Es una objeción súper válida. Es una preocupación genuina de cualquier comprador. Pero el análisis explica que comparar la batería de un celular con la de un vehículo híbrido es un error técnico enorme. ¿Por qué? La diferencia radica en la electrónica de control, algo que llaman el Sistema de Gestión de Batería, o BMS por sus siglas en inglés. Ajá, el cerebro de la batería. Exacto. En tu celular, el dispositivo está programado para cargar la batería al 100% y descargarla hasta el 0 para darte la mayor cantidad de horas de uso en un día. Sí, lo dejamos en 1% siempre. Y esos extremos de carga profunda son extremadamente volátiles. Degradan la química interna por estrés térmico. Pero el BMS del auto híbrido es extremadamente conservador. O sea que no la usa completa. Nunca. El sistema nunca permite que la batería se cargue al 100% ni que caiga a niveles críticos. La mantiene ciclando constantemente en un punto dulce, digamos entre el 40 y el 80% de su capacidad real. Sacrifican la capacidad máxima teórica a cambio de garantizar una longevidad extrema. Exactamente. Al evitar los picos térmicos, la degradación se vuelve casi nula.
Operativamente, el paquete de baterías está diseñado para durar toda la vida útil del vehículo, y así el riesgo financiero del reemplazo se mitiga casi por completo. ¡Qué maravilla de ingeniería! Y esto reitera el valor de este análisis para quienes nos escuchan, ya sea al comprar maquinaria, tecnología de servidores o un simple auto. Sí. Calcular el impacto del entorno de uso revela que el artículo con el precio de compra más bajo en el catálogo puede ser, en realidad, el más caro de poseer. Hemos atravesado un recorrido intelectual bastante profundo hoy. Resumiendo un poco, pasamos de ver cómo el motor tradicional quema literalmente el flujo de caja en el tráfico urbano debido a la pérdida de calor, A entender cómo la tecnología híbrida captura esa energía perdida y logra un retorno de inversión comprobable en un periodo cortísimo de 24 a 36 meses. y derrumbando de paso el mito de que son mecánicamente frágiles por tener dos motores. Una locura cómo cambian los paradigmas cuando miras los datos reales. Totalmente. Pero antes de irnos, quiero dejar a la audiencia con una reflexión provocadora, algo que no se explora directamente en el debate, pero que se deriva de las fuentes. A ver, cuéntame. El documento menciona que los autos tradicionales mantienen un alto valor de reventa en mercados secundarios menos desarrollados, ¿verdad? Sí, su escudo económico. Pero a medida que la tecnología híbrida, este activo de transición, se abarata y se convierte en la nueva norma global, llegará el punto en que incluso esos mercados secundarios rechacen los autos de gasolina puros. ¡Wow! Eso es muy fuerte. ¿Podría el estándar de oro de hoy convertirse en un activo tóxico invendible mañana? ¿Porque nadie va a querer pagar su ineficiencia? Es una interrogante pesadísima. ¿Llegar a un punto donde el costo operativo sea tan prohibitivo que nadie, ni en el mercado más básico, quiera asumir esa fuga de capital? Es un detalle fascinante para reflexionar la próxima vez que se encuentren atrapados en el tráfico de la ciudad, escuchando su motor quemar gasolina solo para no apagarse. Definitivamente. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Esperamos que este análisis les brinde herramientas nuevas para evaluar el verdadero costo de la tecnología que nos rodea. Ha sido un placer. Hasta la próxima, y recuerden, si van a adquirir un pasivo, asegúrense de que los números y la ingeniería lo conviertan en uno inteligente.